En este momento también queremos recordar de manera muy especial la actividad cultural que se llevó a cabo el día de ayer en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, donde se congregaron destacadísimos poetas y escritores de nuestro país para desarrollar un encuentro con la poesía, con la literatura, con la cultura. El evento tuvo lugar en el aula magna de la Facultad Politécnica y contó con la presencia de la directora encargada del despacho del Departamento de Gestión de la Facultad Politécnica, la doctora Teresa Alderete, del mismo modo del coordinador de la carrera de Gestión de la Hospitalidad, que incluye a hotelería, turismo y gastronomía. Me estoy refiriendo al muy querido licenciado Hugo Caballero. También la profesora María Zorrilla, la profesora Nilsa Sosa y otros docentes de la institución que nos acompañaron. Los estudiantes del primer semestre desarrollaron un fantástico trabajo entrevistando a varios escritores. Y entonces aprovechamos el día de ayer, viernes 27 de octubre de 2023, para rendirle primeramente un homenaje a, por ejemplo, Delfina Costa, destacadísima mujer, difusora de la literatura de nuestro país y sobre todo productora cultural. Es una poetisa con quilates deslumbrantes. Entonces ella estuvo presente el día de ayer, lo mismo otro destacadísimo, multifacético, extraordinario trabajador cultural y escritor, caricaturista, Mario Casartelli. También el querido Boejara Paulino Gómez Vera, cultor del idioma guaraní, poeta, escritor, también fue entrevistado por un grupo de estudiantes y ayer recibió un homenaje de parte de los estudiantes de la Cátedra de Expresión Oral y Escrita de la carrera de Gestión de la Hospitalidad de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. También estuvo entre los escritores homenajeados José Lo Morínigo, un destacado también cultor, difusor de lo que es la literatura de nuestro país y autor de innumerables composiciones, poesías, que hoy día ya se encuentran todas publicadas en varios libros que tiene editado nuestro querido amigo José Lo Morínigo, quien a la vez es el vicepresidente de la agrupación La Casa del Escritor Oroga. También fue homenajeada, lastimosamente por un problemita que tuvo, no pudo llegar, nuestra muy querida, apreciada compañera Chiquita Barreto, una gran escritora, una escritora fuera de serie, también multifacética, escribe poesías, escribe cuentos, novelas, una mujer extraordinaria con una capacidad intelectual impresionante. Ellos fueron los 5 homenajeados. Luego tuvimos también un homenaje póstumo a, por ejemplo, don Óscar Ferreiro y doña Ana Iris Chávez de Ferreiro, que lastimosamente ya partieron de esta vida y que en su momento desarrollaron una actividad cultural relevante en nuestro país. También un homenaje póstumo a la escritora Anila López. Precisamente la ceremonia fue transmitida a través de Facebook y sabemos que Silvia López, su hermana residente en los Estados Unidos, nos estuvo acompañando y a la vez vibrando con este homenaje merecido a una destacadísima escritora como sin duda lo fue Nila López. También hubo un homenaje muy especial para el mentor, el creador de la licenciatura en hotelería de la Facultad Politécnica, allá en el año 1992, y docente por tantos años hasta este mismo momento. Me estoy refiriendo al querido amigo, apreciado profesor Juan Alberto Sperati Rizzo, más conocido como Beto Sperati.
fueron los homenajeados, 3 homenajes póstumos y un homenaje en vida al querido Beto Sperati. También se adhirieron a esta hermosa velada en la tarde de, repito, ayer, viernes 27 de octubre de 2023. Desde las 16:15 más o menos estuvimos hasta las 18:15. 2 horas donde la gente no sintió cansancio, por el contrario, todo el mundo estuvo atento a cada presentación que se iba desarrollando. Y quiero en ese sentido agradecer en nombre de la cátedra que hace prácticamente 31 años me toca llevar adelante, que es la que hoy se llama expresión oral y escrita, en nombre de la cátedra y de los alumnos que cursaron este semestre con nosotros. Agradecer, por ejemplo, a los escritores que se sumaron, la profesora María Luisa Ferreira, docente de la Facultad de Filosofía y también escritora, autora de muchas poesías y de otros varios trabajos hoy publicados. El caso, por ejemplo, de Feliciano Acosta Alcaraz, también destacadísimo escritor paraguayo, miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay y también vicepresidente de la Academia de Lengua Guaraní. De Miguel Ángel Mesa, el escritor más destacado en lengua guaraní de nuestro país, un gran poeta, autor de Itaja Eñosó y de Los Increíbles Casos de Perurimá, entre varias otras publicaciones. Una escritora que fue acompañando precisamente a Miguel Ángel Mesa, me refiero a Liz Colmán. Ella es luqueña, trabaja también en la promoción de la cultura y sobre todas las cosas de la literatura de nuestro país. A ella también, como a Miguel Ángel, le agradecemos un enorme reconocimiento, con un abrazo afectuoso a Luis Verón. Luis Verón, periodista, escritor con más de 40 obras publicadas. El día de ayer hizo una donación muy importante de varios de sus libros para la biblioteca de la Facultad Politécnica. También nos acompañó y agradecemos profundamente al doctor Virgilio Silvero Arévalos, quien además de ser escritor, de ser docente de la Universidad Nacional de Asunción en la Facultad de Ciencias Sociales, o FACSO, también es director de Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo. Desde aquí también nuestra gratitud al doctor Virgilio Silvero Arévalos por acompañarnos en la actividad del día de ayer. También estuvo presente, les decía, en este caso el descendiente de Ana Iris Chávez de Ferreiro y de Óscar Ferreiro. Me refiero al querido, apreciado amigo, más que amigo, un hermano, Olavo Ferreiro Chávez, quien incluso, a pedido nuestro, declamó una hermosa poesía dedicada a San Lorenzo y donde recuerda hechos, lugares tan valiosos, que como que ese poema que nos dijo, que nos declamó Olavo Ferreiro nos ayuda, nos va a seguir ayudando a conocer la historia de San Lorenzo contada en este caso en versos. Del mismo modo, quiero agradecer de manera muy especial a un gran amigo que en el día de ayer estuvo presente en el acto, y me refiero al licenciado Hugo Marín, presidente del Rotary Club Asunción Catedral, club que tuvo a su cargo la entrega de los diplomas póstumos al escritor Óscar Ferreiro, a Ana Iris Chávez de Ferreiro y el homenaje en vida al gran Beto Sperati. Estas son las personas que el día de ayer nos acompañaron y que deleitaron a la concurrencia con sus obras. Y pasamos un momento extraordinario. Finalmente, en representación del curso, Patricia Barreto, estudiante de la carrera de Gestión de la Hospitalidad, particularmente de la Cátedra de Expresión Oral y Escrita,
deleitó a la concurrencia con dos hermosas canciones paraguayas. Pecha Oikokurico Jepe Atiguazú, Facultad Politécnica. Ape Ore Manduá, Guaraniña M, Pujo de Sazón, Radio Libre 1200 AM Rupivé. De esta manera estamos terminando nuestro programa de la fecha. Agradecemos a todos por habernos escuchado. Volveremos a estar con todos ustedes el próximo sábado, siempre de 6:30 a 7:30, aquí por Radio Libre 1200 AM. Tapeja Saponaité, a Maite Hijo PM.